Un hombre pobre, abandonado a su suerte y al filo de la muerte por deshidratación, pidió una simple limosna de agua en la calle. Nadie, absolutamente nadie, quiso escuchar su súplica, excepto una sola alma. Años después, cuando la vida le había entregado la bendición de una fortuna incalculable, este hombre, ahora conocido como el millonario Miguel, regresó al mismo lugar. Su plan no era una venganza de soberbia, sino una prueba definitiva para el corazón humano, una que revelaría la podredumbre del interés y la pureza de un milagro silencioso. Descubre cómo Miguel preparó un trato millonario para los que lo despreciaron, pero al final entregó un oasis de gratitud a la única persona que le extendió una mano. La historia que están a punto de escuchar es un testimonio inquebrantable de que la verdadera recompensa no se busca, se cosecha. Esperen hasta el final, porque la lección de humildad de Miguel cambiará para siempre su perspectiva sobre el dar y el recibir. En el corazón abrasador de la metrópolis, bajo un sol inclemente que parecía querer succionar hasta la última gota de vida de las calles, vivía Miguel. No era un joven vago, ni un espíritu roto por la pereza, sino un hombre arrojado a la más profundo de las pruebas, la pobreza que humilla y que aísla. Era un verano que se sentía eterno, un castigo meteorológico donde el aire mismo quemaba al respirar. El asfalto, un mar negro y brillante, despedía vapores calientes que distorsionaban la realidad, haciendo que la sed de Miguel se sintiera como un fuego interno que ascendía por su pecho, secando su garganta hasta convertirla en un tubo de cartón áspero y doloroso. Su ropa, antaño decente, ahora colgaba de su cuerpo como un trapo olvidado, empapada en el sudor amargo de la desesperación. Las costuras se habían deshecho en varios lugares, y el color se había desvanecido a un gris indefinido. La miseria no era solo una condición, era un olor, una etiqueta invisible que alejaba a las personas. Cada paso que daba sobre ese asfalto hirviente era un diálogo interno con la fatiga, con la duda, con esa voz cruel que susurraba que el mundo se había olvidado de él y que su destino estaba sellado por la injusticia. Llevaba 3 días sin probar un bocado sólido y su cuerpo ya no funcionaba con energía, sino con pura voluntad, con el último rescoldo de su esperanza. El estómago le dolía con una punzada rítmica y constante, un recordatorio brutal de la falta. Lo peor no era el hambre física, sino el hambre de dignidad. Miguel no buscaba lujos, no soñaba con banquetes, solo anhelaba un trago de agua fresca, el más elemental de los derechos. El único recurso que la naturaleza ofrecía sin costo, pero que la humanidad le negaba con saña. Su misión, la única cosa que lo mantenía en pie, era conseguir un empleo. Cualquier cosa que le permitiera salir del agujero de la mendicidad disfrazada en la que había caído tras perder su único trabajo como ayudante de albañil. Pero la ciudad, con sus altos edificios de cristal y acero que reflejaban el sol con una burla cegadora, no era un lugar de oportunidades para él. Era una jungla de juicio. Los ejecutivos pasaban a su lado con sus maletines pulcros, oliendo a perfumes caros, esencias de sándalo y pachulí que parecían oler a minero, y su mirada se desviaba, como si el contacto visual con la miseria de Miguel pudiera contaminar su éxito, o, peor aún, recordarle su propia fragilidad. El sonido de los tacones sobre el mármol de las entradas, el siseo de las puertas automáticas abriéndose para la opulencia, eran una orquesta de rechazo. «Señor, por favor, solo un vaso de agua», murmuró Miguel, extendiendo una mano temblorosa, casi esquelética, frente a la entrada de un lujoso café cuyo aroma a granos tostados y leche espumosa le perforaba las fosas nasales, haciéndole sentir aún más el vacío de su estómago. «Llevo horas buscando trabajo. He caminado kilómetros bajo este sol y no puedo más. Se lo pagaré, lo juro, en cuanto consiga algo». El hombre al que se dirigió, un caballero de corbata impecable, de rostro rubicundo y manos gordas que sostenían un periódico financiero, se detuvo, no por compasión, sino por una molestia evidente. Su rostro se contorsionó en un gesto de repulsión,
una máscara de desdén que Miguel había visto ya demasiadas veces. Con un movimiento rápido el hombre se apartó, dando un paso lateral para evitar cualquier contacto, como si la mano de Miguel fuese un foco de infección moral o física. «Muévete de aquí», le espetó con la voz seca y dura como el pavimento caliente. Su tono no era de ira, sino de una fría indiferencia que era mucho más dolorosa que el insulto. «Ve a trabajar si no quieres pudrirte en la calle. No tengo tiempo para parásitos. Tu lástima no me concierne. Yo me he ganado mi pan con esfuerzo. No esperes que yo te dé el mío». La vergüenza era una punzada tan aguda como el hambre. Miguel sintió que su alma, ese último baluarte de su dignidad, se encogía hasta ser apenas un punto. Se alejó cojeando, el corazón latiendo con la rítmica y dolorosa cadencia del rechazo. Pensó, me niegan el derecho a existir, soy invisible para sus ojos y un estorbo para su camino. La caridad ha muerto en esta calle. Era un ciclo interminable y vicioso. No podía trabajar sin energía y no podía conseguir energía sin la caridad que le era negada. La gente confundía su necesidad con falta de voluntad. Recorrió la calle principal, esa arteria de la soberbia, donde cada escaparate de joyas y relojes caros era una burla silenciosa a su situación. Intentó acercarse a otros transeúntes, a parejas que reían alegremente mientras sostenían botellas de agua mineral helada que brillaban bajo el sol y sorbían ruidosamente cafés helados. El sonido del hielo tintineando en sus vasos era una tortura para su sed. ¿Podrían regalarme solo un poco de su agua?, preguntó a un grupo de jóvenes que salían de una tienda de electrónica, con sus mochilas nuevas y zapatillas costosas. Se lo suplico, me siento muy mal. Solo un sorbo para aguantar. Uno de ellos soltó una carcajada estridente, un sonido metálico y cruel que se clavó en los oídos de Miguel. Señaló con el pulgar hacia una fuente pública de piedra, deteriorada y maloliente, al otro lado de la calle. «Ahí está el agua gratis, amigo. Es para todos, ¿no? Pero si no quieres mojarte, ven y cómprala en la tienda. ¿Acaso crees que este es un hotel de caridad? Paga por lo que consumes. Aquí no hay cosas regaladas». Miguel no pudo discutir. Sabía que el agua estancada y tibia de esa fuente, llena de hojas y polvo, solo empeoraría su estado. Lo que buscaba no era solo el líquido, sino un reconocimiento de su humanidad, un acto de bondad sin cálculo, sin sermones ni condiciones. Y en esa larga calle, ese día, no había rastro de bondad, solo el eco de su propia desesperación. Se desplomó, exhausto, a la sombra magra de un toldo descolorido, justo al final de la fila de puestos callejeros más viejos que aún resistían a modernización. El sol ya estaba en su punto más alto, y el calor se sentía como una manta de plomo sobre sus hombros, prensando su pecho. El mareo era casi total. La visión se le nubló y los colores del entorno se desvanecieron en un gris uniforme. Pensó, esta es mi prueba final. El mundo me ha desechado. No hay esperanza. La desesperanza era su única compañía, un peso frío en el centro de su alma ardiente. Mientras su mente empezaba a vagar en el limbo de la inconsciencia, percibió una sombra diferente. No la de un traje caro que se alejaba con desprecio, sino una sombra pequeña, titubeante, con el olor dulce y terroso de las manzanas maduras, una fragancia de tierra fértil que contrastaba con el olor a escape de coche y basura. Abrió los ojos con dificultad. Frente a él estaba la señora Carmen, una vendedora ambulante que, día tras día, lidiaba con el esfuerzo de la vida vendiendo su humilde mercancía, unas cuantas cajas de mangos y plátanos, con la ilusión de llevar algo caliente a sus nietos. Su puesto era el más humilde, una mesa plegable con un parasol roto que apenas daba sombra. Su rostro, marcado por los años de trabajo bajo el sol, reflejaba una fatiga profunda y arrugas que parecían mapas de su propia vida de sacrificio. Pero sus ojos, de un color castaño cálido, guardaban una llama inagotable de humanidad y piedad. Carmen no dijo nada al principio, simplemente dejó su canasta a un lado, haciendo un esfuerzo por doblar sus rodillas rígidas, y se arrodilló torpemente junto a Miguel. El crujido de sus articulaciones fue un sonido de esfuerzo honesto. Sacó de un pequeño morral de tela, viejo y abollado, un termo de metal desgastado. Abrió la tapa con cuidado y con una lentitud reverente, como si estuviera realizando un ritual sagrado, le ofreció el vaso de plástico que usaba para beber ella misma. El vaso estaba lleno de agua fresca, quizá la última porción que le quedaba para pasar la larga y asfixiante tarde.
el tesoro más preciado en ese momento de necesidad. Toma, hijo, dijo Carmen con una voz suave, ronca por el calor pero melodiosa, como el arrullo de una paloma. Bebe despacio. Por favor, no tomes todo de golpe, te puede hacer daño. Aquí estoy. No te muevas. Miguel sintió que no solo bebía agua, sino una vida que volvía a su cuerpo. Era agua fresca, con un leve sabor a metal del termo, pero para él era un néctar de pureza, un milagro inmerecido. Sus manos temblaban tanto que Carmen tuvo que sostenerle el vaso y guiarlo hasta sus labios resecos. Cuando terminó, suspiró desde lo más profundo de su pecho, y unas lágrimas ardientes rodaron por su rostro, no de dolor, sino de una gratitud abrumadora que no podía expresar con palabras. Dios se lo pague, señora. Se lo juro que no sé cómo podré devolverle esto. Estaba a punto de rendirme, a punto de no poder levantarme. Usted me salvó. Carmen le interrumpió con un gesto suave de la mano, mientras tomaba de su misma bolsa un pedazo de pan de trigo, envuelto en una servilleta de papel. Era su almuerzo, o al menos la mitad de él. Un sacrificio. No tienes que devolver nada, hijo. Yo sé lo que es tener hambre y tener sed. Yo sé lo que es el calor que te quema el alma. Los que tienen mucho han olvidado el valor de este pan y de esta agua, porque nunca les ha faltado. Pero nosotros, que tenemos poco, sabemos que a veces este humilde bocado es toda la bendición que se necesita para seguir luchando. Come, que tienes que recuperarte y seguir adelante. Miguel comió el pan, sintiendo que cada migaja era un acto de fe depositado en él. Se quedó allí sentado un momento hablando con Carmen. Ella no le sermoneó, no le preguntó sobre su pasado con curiosidad invasiva, solo le dio palabras de aliento y le contó su propia lucha silenciosa, la de una abuela que se levantaba antes del alba para cargar su mercancía y asegurar el plato de comida de sus nietos, una prueba diaria de resistencia. «Levántate, Miguel», le dijo ella, mirando el sol que ya empezaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados. «Que el sol de mañana siempre trae una nueva oportunidad. No pierdas tu fe, hijo. El Señor ve tu esfuerzo. Algún día tu sacrificio dará fruto, y cuando eso pase, solo recuerda el sabor de esta agua, el sabor de que alguien creyó en ti, cuando nadie más lo hacía». Miguel se levantó, sintiendo una fuerza renovada, un propósito. Se despidió de Carmen, prometiendo en su corazón con una convicción férrea que no olvidaría ese rostro bondadoso ni la lección de generosidad que le había salvado. Y así, Miguel se fue, dejando atrás la calle y la mujer, pero llevándose consigo la inmensa lección de humildad que le había salvado la vida y encendido la chispa de su futura perseverancia. Pasaron los años como hojas arrastradas por el viento del destino, con la velocidad implacable del tiempo que no espera. Miguel no solo encontró un trabajo, el universo pareció conspirar a su favor, premiando su rectitud. A través de un esfuerzo sobrehumano, noches sin dormir y una memoria constante de su sufrimiento, le reveló un camino inesperado en el sector tecnológico. Una industria en auge que valoraba su inteligencia práctica. Su mente brillante, su ética de trabajo inquebrantable y su memoria de la pobreza lo impulsaron. Se convirtió en un constructor de imperios, un millonario cuya fortuna se contaba en números que antes solo había visto en las películas. Ahora vestía trajes hechos a medida en Milán, de telas que parecían susurrar, y conducía coches silenciosos y elegantes, con interiores que olían a cuero y éxito. Pero su corazón no se había contaminado. Llevaba grabada a fuego la imagen de Carmen, la única que había sido su ángel en su hora más oscura. Su prueba y su prosperidad, sin embargo, no serían completas hasta que regresara al lugar de su caída para rendir cuentas con la gratitud. Si esta historia te está llegando al corazón, escribe los comentarios, el destino recompensa. Y si disfrutas de estas historias que inspiran, considera suscribirte ahora mismo. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de fe y superación. Sigamos adelante con el desenlace de esta narración. Miguel, ahora el acaudanado señor Pérez, se detuvo frente a la misma calle. 10 años después, el aire era el mismo, denso y cargado de indiferencia y prisa. La calle había cambiado. Ahora estaba adornada con fachadas de diseño minimalista. Se había vuelto más moderna, más pulcra.
pero las almas que la habitaban seguían siendo las mismas, apresuradas, egoístas, enfocadas en su propia carrera y en la acumulación. Los puestos callejeros habían sido reemplazados por una cadena de cafés gourmet con precios exorbitantes y tiendas de accesorios de lujo. Era un espejo de la soberbia del éxito que se había edificado sobre la indiferencia. Su primer paso fue maquinar una prueba no para humillar, sino para entender si el corazón de la gente había evolucionado. Anunció en los periódicos locales y a través de un comunicado de prensa, con una pompa mediática calculada, que haría una donación monumental, una inversión de capital social de $10 millones a la Asociación de Comerciantes y Vecinos Prósperos de esa zona específica de la ciudad, un grupo que él sabía que incluía a varios de los que lo habían despreciado. La única condición para acceder al fondo era que todos los miembros asistieran a una reunión pública de gala y contaran brevemente sus historias de éxito, supuestamente para inspirar a otros. La convocatoria fue un éxito abrumador. Aquellos mismos ejecutivos, aquellos jóvenes que se habían burlado de un hombre sediento, ahora se empujaban para estar en primera fila con sus mejores galas, con la esperanza de ser los primeros en estrechar la mano del generoso benefactor, el enigmático señor Pérez. Sus sonrisas eran amplias, casi forzadas. Sus discursos estaban llenos de palabras vacías sobre la filantropía, el espíritu comunitario y la importancia del dar y recibir, frases que resultaban grotescas en sus labios. En la reunión, celebrada en un salón de banquetes que desprendía un olor a moqueta nueva y flores caras, Miguel, con un traje de lino que gritaba opulencia y un rostro inexpresivo que no revelaba su pasado, se paró en el estrado. Sus ojos, ahora más sabios y penetrantes, observaron a la multitud. En ella reconoció varios rostros. El ejecutivo de la corbata, ahora con canas y una falsa pose de hombre sabio. El joven burlón, ahora un padre de familia con sobrepeso y una falsa seriedad. Todos lo miraban con ojos avaros, ojos que solo veían los $10 millones y las oportunidades de negocio que la donación representaba. El ambiente era espeso, cargado de interés y expectación. Señores y señoras, comenzó Miguel, su voz resonando con una autoridad que no existía en el mendigo de antaño. Esta donación es en esencia un gesto de gratitud, un reconocimiento a esta comunidad. Hace 10 años, yo estuve aquí, en estas mismas calles, y esta comunidad, en un momento crucial de mi vida, me dio una gran lección. Una lección de... Hizo una pausa dramática, dejando que el silencio se prolongara, que el tic-tac de un reloj de pared se sintiera fuerte, de soberbia y rechazo. Un murmullo de confusión, como el aleteo de pájaros asustados, recorrió la sala. La sonrisa en los rostros de los comerciantes se congeló y un miedo latente comenzó a reemplazar la avaricia en sus ojos. Miguel continuó, bajando el tono, haciendo que la audiencia se inclinara instintivamente para escuchar el macabro relato. Hace exactamente 10 años, en una mañana de extremo calor, yo no era el señor Pérez, el benefactor. Yo era un muchacho, Miguel, que no tenía un centavo, sin trabajo, deshidratado y al borde del colapso. Pedí agua, solo agua. Les pedí a varios de ustedes, a quienes hoy veo aquí con sus lujosas prendas y sus copas de champán, un trago, y todos me lo negaron. Me llamaron vago, me dijeron parásito, me humillaron con su desprecio, me enviaron a beber agua de la fuente sucia, esperando que me fuera o que me rindiera. Me trataron como un objeto desechable. El silencio se hizo sepulcral, más denso y pesado que el calor de aquel día lejano. Los rostros palidecieron y los culpables de aquel desprecio sintieron el sudor frío de la vergüenza. La mentira de sus éxitos y su falsa filantropía se desmoronaba ante la verdad del desprecio que habían sembrado. La donación, continuó Miguel, sin vacilar, con la mirada fija en el horizonte invisible. Por supuesto que se realizará. Mi bendición es inmensa y no puedo permitir que el rencor contamine mi prosperidad ni mi alma. Pero entiendan esto. Ese dinero viene de un lugar donde no tienen cabida. Viene del recuerdo de la más profunda oscuridad y del milagro silencioso que me rescató de ella. Porque, aunque todos ustedes me negaron la caridad, hubo una persona, una sola alma que no me juzgó ni me rechazó.
En ese momento, Miguel hizo una seña a su asistente y las grandes puertas de roble del salón se abrieron. Entró la señora Carmen. Estaba mayor, su paso era más lento y más vacilante, pero sus ojos seguían brillando con la misma calidez humilde. Llevaba su misma ropa de trabajo sencilla, gastada pero limpia, la misma que usaba para vender sus frutas en un rincón más humilde de la ciudad al que se había mudado. No sabía por qué estaba allí, solo que un joven la había invitado a una reunión importante, insistiendo en que era un honor que ella estuviera presente. Se sentía fuera de lugar, pero mantenía la compostura. Carmen se quedó paralizada en la entrada, deslumbrada por los focos y la multitud de gente elegante que la miraba. Miguel bajó del estrado con una prisa contenida y caminó directamente hacia ella, dejando atrás a los millonarios avergonzados. La multitud observaba, sin entender la dimensión de la escena que se desarrollaba. Se arrodilló, sin importarle la pulcritud de su traje de diseñador, y tomó las manos viejas y arrugadas de Carmen, esas manos que una vez habían sostenido el vaso de agua que le salvó la vida. Un simple contacto, cargado de una década de gratitud. Señora Carmen, dijo Miguel con la voz quebrada por la emoción contenida durante tantos años, con una profundidad que conmovió a los pocos corazones sinceros presentes. Yo soy Miguel, el muchacho al que usted le dio el último vaso de agua y el último pedazo de pan en el verano de hace 10 años. Usted no solo me dio un trago, usted me dio una nueva vida. Usted sembró la semilla de la fe en un corazón que se estaba secando por el juicio ajeno. Las lágrimas rodaron por el rostro de Carmen, que al principio no lo reconoció. Ahora, al ver esos ojos profundos y llenos de una inmensa gratitud, la memoria volvió con la fuerza de un rayo. «Mi niño», exclamó ella, susurrando el apodo cariñoso que le había dado. «Sabía que Dios te guardaría. ¡Qué bendición tan grande verte así! Siempre oré por ti». Miguel se levantó y se dirigió a la multitud, que ahora entendía la magnitud del giro, el verdadero propósito de la reunión. Ustedes me negaron el agua, la necesidad básica de la supervivencia. Ella me dio un oasis de humanidad. Ustedes me dieron la espalda. Ella me ofreció su sombra y su pan. Por eso, la verdadera recompensa de esta fortuna, la bendición mayor que la vida me ha dado, no es para esta sala llena de soberbia y avaricia. Es para la única persona que me dio su corazón sin pedir nada a cambio. El plan de Miguel no terminaba en palabras. Se volteó hacia Carmen y le entregó un portafolio de cuero, delgado y elegante. Señora Carmen, este no es un cheque de caridad. Es la escritura de un pequeño emporio de tiendas de comestibles, de toda una cadena de distribución de alimentos frescos y humildes. Se llamará el Oasis de Carmen. Ya están construidas. Tienen personal, tienen todo lo necesario para funcionar. Solo esperan a su dueña. Además, esta libreta bancaria es un fondo fiduciario que le garantiza una renta de por vida para usted y sus nietos. Una renta que triplica el valor de la donación que iba a dar a estos señores. Ya no tendrá que trabajar ni un solo día más bajo el sol. Es la recompensa, el milagro silencioso que usted sembró en mí, el día que me enseñó el verdadero valor de la caridad. La sala estalló en un silencio atronador, luego en un murmullo de envidia, asombro y vergüenza. Los comerciantes se dieron cuenta de que su avaricia y su rechazo los habían descalificado para una bendición aún mayor. Habían antepuesto el juicio al prójimo antes que la caridad, y ahora la vida les presentaba la factura de su indiferencia. Habían perdido una fortuna por un vaso de agua negado. Carmen, con los ojos anegados, solo pudo abrazar a Miguel. El abrazo fue la escena de mayor tensión, más conmovedora que cualquier discurso. Era el abrazo de la humildad recompensada y la gratitud realizada. Ella no dijo nada sobre el dinero, solo sobre la alegría de verlo vivo y próspero. Su sencillez hizo que la ostentación del salón se sintiera hueca y vana. Miguel había logrado su objetivo. No solo había pagado su deuda con creces, sino que había dado una lección inolvidable de lo que significa la verdadera riqueza. Queridos amigos, la historia de Miguel y Carmen es mucho más que un relato de un ascenso económico. Es una profunda parábola sobre el reino del corazón y la justicia divina.
Pensemos en ello. La vida siempre nos pone a prueba, no para vernos caer, sino para medir la fibra de nuestra alma y nuestra capacidad de amar. La pobreza de Miguel era un manto de vergüenza ante los ojos del mundo, pero ante los ojos de Dios era un crisol que purificaba su espíritu. Y la soberbia de los comerciantes, su opulencia sin caridad, no era más que un castillo de arena, destinado a desmoronarse bajo el peso de su propia conciencia. El rechazo a Miguel no solo lo hirió a él, sino que los hirió a ellos mismos, cerrándoles la puerta a una bendición futura. La recompensa de Miguel no fue su fortuna, sino la oportunidad de ejercer la gratitud de una forma monumental. Él comprendió que una bendición no es solo algo que se recibe, sino algo que se comparte de la forma más significativa. Nos enseña que cada acto de bondad, por más pequeño que sea, un vaso de agua, una palabra de aliento, una sonrisa en la adversidad, no se pierde en el vacío. Es una semilla que se planta en el jardín de la eternidad. La señora Carmen, con sus escasos recursos, actuó con la fe más pura, dando lo que le quedaba. Ella no invirtió en acciones, ella invirtió en el alma de un hombre. Y esa inversión, ese milagro silencioso de la caridad, fue recompensado con un oasis de paz y prosperidad. Su bondad fue el único motor de la fortuna de Miguel. Recordemos siempre la lección central de este relato de fe y superación. La verdadera riqueza no se mide por cuánto dinero tienes en el banco, sino por cuánta humanidad eres capaz de dar cuando el otro no tiene nada que ofrecerte a cambio. Cuando encuentres a alguien en la prueba, con el alma seca por la desesperación, no le des la espalda. Recuerda que podrías estar rechazando la oportunidad de sembrar una bendición que regresará a ti multiplicada, una bendición que ni siquiera el oro puede comprar. Practiquemos la humildad de Carmen y la gratitud inquebrantable de Miguel. Que nuestro corazón nunca se endurezca por la prosperidad, ni se ciegue por la indiferencia. Seamos siempre el agua fresca para el sediento. Si has llegado hasta el final de este video, te agradeceré mucho que des like y te suscribas para más relatos. Gracias por acompañarnos. No olviden que hay más historias como estas. Nos vemos en el próximo video.